Hola, ¿cómo están? Yo soy Tuto. De verdad me da mucha alegría que nos podamos volver a ver virtualmente acá en Vida Bogotá en casa. Les quiero dar la bienvenida a todos, pero como siempre decimos, especialmente a ustedes que están por primera vez viendo una transmisión de Vida Bogotá. Esperamos que lo que van a escuchar acá, todo lo que es nuestra reunión, agregue valor a su vida, pero especialmente pueda agregar valor a su fe. Voy a empezar con una pregunta para que la tengamos ahí y simplemente que nos ayude como a meternos en el tema. ¿Qué creen ustedes, cada uno de ustedes, que provoca la duda? Pues, y obviamente en el contexto de la fe, ¿qué creen ustedes que provoca que dudemos de nuestra fe, que dudemos de Dios? Tengan ahí la respuesta, imagino que ahí el cerebro está mandando cosas, tengan ahí la respuesta porque nos va a ayudar mucho a entrar en el tema. Hoy vamos terminando esta serie de Plan C, en donde hemos estado viendo 4 temas y siempre hemos utilizado el libro de los Salmos como nuestra base. ¿Por qué? Porque al final el libro de los Salmos, que es uno de los libros que compone la Biblia, pero al mismo tiempo los Salmos tienen 150 capítulos escritos por varias personas durante un periodo de tiempo muy largo, desde que se escribe el primer salmo hasta que se escribe el último salmo, todo parece indicar, según las investigaciones, que pasaron alrededor de 1000 años. Entonces, además está expresando la realidad de la vida de muchas personas durante muchos momentos diferentes de la vida, del día a día. Pero una característica de los salmos es que son expresiones poéticas de lo que está pasando. De hecho, son poesías, tienen rima, especialmente pues, en el hebreo, el idioma original, pero también tenemos una cantidad de canciones relativamente de los últimos siglos que expresan lo que está en los salmos, porque es eso, son esas expresiones poéticas, son oraciones que se levantan desde la realidad del que las está viviendo y las expresan a Dios. ¿Sí? Y por eso esta serie se llama Plan C, porque no es el plan A, que tiene que ver un poco con la religiosidad y cómo manejar las emociones. Normalmente un poco es como evítalas, tranquilízalas, anestésialas, ni es el plan B de cómo manejar las emociones, que puede ser la secularidad, que es exprésalas como quieras, que pase lo que sea con las emociones, lo importante es sacarlas, sino es el plan C, cuál es la propuesta de Dios. Y lo que estamos viendo es que cómo podemos llevar a Dios en oración lo que nos está sucediendo, y hemos visto acá el miedo, la tristeza, la culpa, y hoy estamos viendo la duda, y vamos a verlo con el Salmo 73. Es un salmo que me encanta desde hace mucho tiempo, expresa mucho lo que estamos viviendo, tú y yo lo que estamos viviendo, sobre todo alrededor de lo que sucede en nosotros, en nuestro corazón, al ver lo que sucede a nuestro alrededor, y ya vamos a entrar en tema como tal. Entonces, en términos de la duda especialmente, ya lo hablé, la religiosidad diría, no dudes, eso casi es pecado, dudar es casi pecado, lo cual no está bien. De pronto, por el otro lado, podríamos estar hablando de la secularidad, en donde lo que dice es, saca esas dudas y no solamente sácalas, exprésalas, sino vive tu vida basado en eso que estás sintiendo. Lo que nos damos cuenta es que no sacamos realmente nada, no estamos resolviendo las dudas con ninguna de las dos posiciones. ¿Cuál es la propuesta de Dios? Este plan C para expresar y especialmente orar tus dudas, y en medio de esa expresión en oración de tus dudas, lo que Dios puede obrar. Comencemos. El Salmo 73, acá es interesante que sabemos el nombre del autor, no sabemos mucho más del autor, pero sabemos el nombre, y dice, si ustedes en sus Biblias podrían leer el Salmo 73, dice Salmo de Asaf. Este Asaf es la persona que lo escribió, no necesariamente sabemos mucho más, pero nos va a servir para referirnos a él en varios momentos de lo que vamos a estar hablando de Asaf. Y dice en el versículo 1, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Los salmos muchos, y ya lo vimos, si ustedes se acuerdan de la de miedo, y si no la han visto en nuestro canal de YouTube y también en nuestro perfil de Instagram están todos estos mensajes. Acá empieza así, Dios es bueno, pero, y es expresar algo de lo que está pasando. Dios es bueno, pero casi caigo, casi resbalo. Pero acá el resbalar no es como lo que nosotros podríamos decir que voy caminando, ay, me resbalé y no.
es la idea, lo que está expresando acá el autor, casi resbalo y por todo el contexto es, casi pierdo mi fe, casi dejo de creer lo que estaba creyendo. ¿Y qué estaba creyendo? Dios es bueno, que es el primer versículo. Pero me parece súper interesante que esto está acá porque este es un señor Asaf que escribe en la Biblia y en la Biblia está y eso me encanta porque la Biblia nos refleja a nosotros, es la realidad de lo que vivimos y este es este Asaf que escribe la Biblia diciendo casi pierdo mi fe en Dios. Versículo 3. ¿Por qué le pasó esto a Asaf? Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Él vio algo de lo que estaba sucediendo. Algo entró a su corazón y lo hizo dudar. ¿Y qué era? La injusticia. Él vio algo y eso que vio era la injusticia, la maldad y el sufrimiento de aquellos que no vivían, y acá está entre el versículo 4 y el 11, no lo voy a leer, pero es la descripción y describe, y si ustedes lo quieren hacer, háganlo, es la descripción de la mitad de las personas que vivimos en Bogotá, la mitad de las personas que vivimos en Colombia, sobre todo aquellos que tenemos una vida relativamente buena, pero no es como eso a veces que se muestra que así debería ser. Es eso, yo leí el otro día algo que decía que la vida ni es tan fea como en Twitter, ni es tan linda como Instagram. Pero es algo así que más bien apunta a lo de Instagram, que todo está bien, que todo sale bien. Y ahí está la descripción, son personas, y somos, yo creo que ahí entramos y salimos muchas veces, que nos autopromovemos, que podemos vivir expresando poca misericordia hasta el punto en que más bien nos podemos volver despiadados o son despiadados, inteligentes, muy inteligentes, pero aún esta vida, viviendo esta vida tan lejana de lo que debería ser, tan lejana de mostrar compasión con otros, de importar lo que está pasando, son personas que viven mostrándose todo y que hacen lo que sea para lograr lo que supuestamente quieren lograr, pero les va bien. ¿Has sentido eso? Que las personas hacen todo como se les da la gana y les va bien. Y les va bien. Por el otro lado están aquellos que quieren vivir honradamente, que quieren vivir misericordiosamente, que de alguna manera quieren vivir una vida simple y no les va bien. Y esa es la injusticia. Y Asaf, ¿cómo dice que él estaba viviendo eso? Ya en el versículo 13 dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y esa es la forma en que él expresa lo que estaba viviendo, cómo esa injusticia lo estaba haciendo dudar de su fe. ¿Por qué los que hacen las cosas como quieran les va bien? Y los que queremos hacer las cosas al derecho, vivir una vida diferente, no me está yendo bien. Es en vano todo esto que está haciendo y la duda empieza ahí. Y si ustedes se dan cuenta, la duda no es algo simplemente que pensemos, la duda de la fe viene cuando algo entra en nuestro corazón. No es tanto el asunto mental, porque él mentalmente sabía de la injusticia como nosotros. Podemos saber de la injusticia de lo que está sucediendo, pero fue algo que entró, él vio, lo tocó directamente y en ese momento la duda empieza a obrar en él. Porque a veces pensamos que la duda de la fe tiene que ver mucho con un proceso mental, con información. Pero ya en el Nuevo Testamento, Pablo, el famoso apóstol Pablo, en una carta que escribe a los Corintios, la segunda carta que les escribe, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, vivimos por fe, no por vista. Y esto es importante, no dice, vivimos por fe, no por información, que podría ser a veces la idea de que la duda llega porque ahora sé una información que no sabía. No, normalmente, la mayoría de las veces, ni siquiera es la información, es aquello que entra en tu corazón, algo que experimentas acerca de lo que está pasando, lo que hace que dudes de Dios, de tu fe, de lo que está pasando. Entonces, es algo que ves, que experimentas, y les voy a poner un ejemplo. De hecho, este ejemplo lo cita C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. C.S. Lewis es el que escribe las Crónicas de Narnia. De pronto ustedes los han leído, han visto la película, él tiene unos libros espectaculares.
A él lo declararon en Inglaterra una de las personas más interesantes en términos académicos del siglo anterior. Entonces, si encuentran libros de él, se los recomiendo todos. Este es de mero cristianismo. Él dice, les voy a poner este ejemplo. Hay una mujer, también funciona para hombres, pero el ejemplo que él pone, hay una mujer que trabaja en una oficina y trabaja con otras 20 de sus mejores amigas que siempre le han dicho la verdad, que nunca le han dado ninguna razón para que dude de ellas. Son sus 20 mejores amigas. Y de pronto aparece un galán, aparece un hombre que la invita a salir. Y ella les cuenta a sus amigas, ella le cuenta a sus amigas y sus amigas le dicen, no lo hagas, no lo hagas. Todas hemos experimentado, o la mayoría hemos experimentado, que este hombre, después de que se da cuenta que nos conquistó, simplemente nos bota. Lo cual puede ser un ejemplo no tan diferente a lo que se pueda estar viviendo en muchos momentos. Entonces ella dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Y ella dice, bueno, yo puedo confiar en mis amigas, me están diciendo no lo hagas, pero surge un problema, ¿no? Los consejos de sus amigas están en audio, pero el galán está en video, ¿no? Ella lo ve. Y es un tipo interesante, es un tipo inteligente, es un tipo muy bien, ¿cómo se dice ahora? Sí, muy guapo. Muy atrayente en términos físicos, y ella hay una desventaja, ¿no? Porque sus amigas, ella escucha lo de sus amigas, pero ve al galán. Entonces ella duda, no es que haya una información nueva, ¿sí? De hecho simplemente tiene la información de sus amigas, pero ella duda de lo que está pasando, y esto que está entrando en su corazón deja de tener un poco de sentido con lo que está pensando, ¿cierto? Lo que hay ahora en su corazón contradice lo que hay en su mente en términos de la información de sus 20 amigas que nunca la van a traicionar. Y ella ahora, esa información mental entra en conflicto con lo que está en su corazón. Y eso nos sucede a nosotros con la fe, es decir, la fe no se opone a las evidencias, se opone a las apariencias. Y esto es importante. Y las dudas surgen cuando lo que tu mente sabe se vuelve irreal para lo que tu corazón está experimentando. Las dudas surgen cuando lo que tu mente sabe se vuelve irreal a lo que tu corazón está experimentando, a esa experiencia que tú has tenido. Otro ejemplo, todos sabemos del sufrimiento en el mundo, pero uno dice, Dios es sabio, debe haber algún propósito, Él sabe. Pero cuando ese sufrimiento que hasta ahora tú sabías que está ahí, lo puedes leer, lo puedes ver y sabes que está ahí, pero te mantienes todavía como fuerte en términos de Dios, por qué lo permite y por qué está pasando. Pero cuando ese sufrimiento, cuando esa maldad te golpea a ti directamente, lo ves de una manera diferente. No es más información, no es que ahora sabes más cosas de lo que antes sabía, más bien tiene que ver con que ahora lo que has experimentado con respecto a eso que sabías entra en conflicto con lo que tu corazón está viviendo y lo que tu mente sabe. No es nueva información. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a hablar de cuatro cosas que podemos hacer, de cómo curar nuestra duda que llega, que nos golpea por diferentes aspectos. Pero una cosa muy importante que quería dejar en claro es que la duda de nuestra fe no está basada 100% en términos de información. La duda de nuestra fe está basada es en ese conflicto que se presenta entre lo que sabemos y lo que hemos vivido, a cuando de un momento a otro experimentamos algo que nos saca de donde nosotros estábamos, de donde nosotros pensamos que estaba nuestra estabilidad. ¿Se acuerdan que Asaf decía, estaba estable, pero casi resbalo, pero casi me caigo, pero casi pierdo el equilibrio, pero casi me voy a un precipicio? ¿Se acuerdan? Y esa expresión es muy importante. Yo sé lo que Dios es, pero vi algo que me tocó, y donde yo estaba poniendo mis pies, que era firme, de un momento a otro se vuelve inestable. Mis pies se vuelven inestables, siento que voy a resbalar, siento que voy a caer. ¿Cómo curo la duda
que está atrapando en mi corazón, especialmente en términos de quién es Dios, de qué hace Dios, de cómo realmente Dios nos puede sostener. Cuando veo lo que está pasando y me toca a mí, lo vamos a ver y lo vamos a resolver. Les voy a hacer esta propuesta basada en el Salmo 73 de 4 puntos. Son 4 puntos. Los voy a nombrar y después los explico. El primero, duda de tus dudas. Está hablando del versículo 3. El segundo, experimenta a Dios en el versículo 17. Tercero, compara tus puntos de apoyo en el versículo 18. Y cuarto, siente su mano, especialmente en el versículo 23. Entonces, lo primero, duda de tus dudas. En el versículo 3 dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Cuando se trata de las dudas de nuestra fe, tenemos que aceptar algo, que nuestros motivos no son 100% puros. Normalmente ante la duda de algo que está sucediendo, que me está tocando, lo que está ahí metido es que persiste mi orgullo y mi necesidad y mis ganas de controlar absolutamente todo. La injusticia de lo que sucede en el mundo es un problema para todos los creyentes. Todos nosotros luchamos con esa idea de si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto? Eso es un problema para todos. Pero en el caso de Asaf y en el caso de cada uno de nosotros, Asaf, el que escribe el Salmo 73, en el caso de Asaf, lo que él estaba asistiendo, sus problemas personales fue lo que hizo que él lo molestara y dudara. Él sabía de la justicia, como tú y yo sabemos de la injusticia, pero cuando lo tocó a él, cuando él vio y experimentó eso de frente, fue que él empezó a molestar y a crear una duda. Él no estaba dudando de Dios porque permitía que los malvados prosperaran, sino que empezó a querer un trozo del pastel que ellos tenían. Fue cuando vio que los malvados prosperaban y él no, y empezó a dudar de ¿por qué yo no? Y ahí es donde digo que nuestros motivos con la duda, cuando dudamos, no son 100% puros, porque normalmente involucran algo de lo que yo quisiera, pero no tengo, de lo que yo quisiera tener, pero no tengo. Yo no recibo nada, pero ellos sí. Debo, en mis dudas acerca de la fe, debo reconocer mi interior. Y por eso es importante que podamos dudar de lo que estamos dudando. ¿Cuál es la razón por la cual estoy dudando? ¿Cuál es la pureza de mis motivos para dudar? Ese es el primer punto. Duda de tus dudas. El segundo punto, experimentas a Dios, experimenta a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos al versículo 17, dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Ya que dejamos en la primera parte claro que las dudas definitivamente involucran la experiencia, resolver mis dudas no puede ser un proceso 100% mental. Normalmente cuando yo empiezo a dudar no fue una información nueva. Alrededor había gente, hubo una experiencia, hubo algo en lo que me involucré en términos de mis emociones y de mis sentimientos. Estaba allí involucrado y a raíz de eso surge una duda. Asaf se involucró en términos de cómo sanar su duda. Asaf se involucró en un ambiente en donde pudo experimentar a Dios. Ahí dice, fui a tu santuario. Estaba en un ambiente, estaba en un lugar, oró, cantó, estaba en un lugar, en un ambiente en donde no solamente era información, sino se podía involucrar en términos de lo que él era. Y por eso es tan importante que nosotros también lo podamos hacer. Y de pronto tú puedes estar acá viendo esto y puedes ser un escéptico de lo que está pasando, o puedes estar en un momento de duda en donde sientes que tu fe se está yendo y de pronto la pregunta que haces es, o sea, tú me estás proponiendo a mí que soy escéptico que me involucre en un ambiente de estos, de pronto en el día de hoy, que esté acá en esta transmisión, que cante con ustedes, que de pronto ore, que esté en los momentos, que cuando podamos volver a la iglesia, estar todos juntos, que vaya. ¿Me estás diciendo eso a mí que soy escéptico? Sí,
Sí, te lo estoy diciendo, indudablemente te lo estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque entonces no sería justo de otra manera. Porque si tu duda llega por involucrarte y porque en tu corazón vio algo que te hizo dudar, sería injusto que trataras de resolver tu duda sin involucrarte en un ambiente, en un momento, en una experiencia que te pueda estar acercando a Dios. Para que puedas resolver tu duda, necesitas una experiencia, porque alrededor de nosotros hay una cantidad de experiencias sumada a una información que nos hacen dudar, nos hacen pensar que Dios no es real. Por eso es importante también que si esto está pesando acá, pues puedas hacer algo que pese para el otro lado, en términos de que te puedas involucrar tus sentimientos, tu intelecto, que puedas cantar, que puedas orar, que puedas involucrarte realmente en esos sentimientos. De hecho, puedes no creer en Dios, pero en algún momento puedes simplemente parar y orar y decir, ¿sabes qué? No sé si estás ahí, yo no sé si escuchas, pero si existes yo sé que me escucharías. ¿Y sabes qué? Necesito tu ayuda, porque eso involucra la experiencia de un lado y del otro lado, involucra la experiencia por la cual llegaste a tener las dudas, pero al otro lado también involucra la experiencia por la cual puedes sanar tus dudas. Entonces, si a través de la duda, de experimentar duda, tú te pusiste en una posición en donde tu fe resbaló, las dudas empezaron a tomar el control de tu vida, pues si quieres resolver eso, es justo que también te involucres en un ambiente en donde eso pueda cambiar. No solo puedes resolver tus dudas a través del intelecto, de hecho puedes adorar a Dios antes de encontrarlo, porque los que lo han encontrado lo adoran. Es empezar a hacer lo mismo que aquellos que están de pronto en otro momento de sus dudas, que las han resuelto, están haciendo. Y eso te puede llevar a que tú mismo también puedas arreglar esas dudas que puedes estar teniendo. Es importante que te involucres en un ambiente, que involucres tus sentimientos, tu intelecto en un ambiente en donde te permita curar tus dudas. Por eso el segundo punto es experimenta a Dios. El tercero, y este es uno central, de pronto es en el que más me voy a demorar, porque involucra bastante todo lo demás. El tercero es compara tus puntos de apoyo. Me encanta este punto, me encanta poder encontrarlo así. Asaf, nuestro autor, puso su fe en peligro. Su pie era inestable, su punto de apoyo no era lo suficientemente estable. Y la duda lo estaba poniendo en un momento de estabilidad gigantesca. Y lo expresa así en el versículo 2, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, ese punto de apoyo, casi lo perdí, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Piénsalo hoy en día, si tú estás escalando una montaña, no sé si lo has hecho alguna vez de escalar realmente, de que necesitas unos puntos de apoyo y cuando tú pones tu pie, por ejemplo, en un pedacito de piedra en el que vas a poner en un momento todo tu peso ahí, tú estás poniendo tu fe 100% en esa piedra. Tú estás poniendo 100% tu fe en esa piedra, porque donde esa piedra falle, puedes perder el equilibrio, puedes resbalar y puedes caer. En el versículo 18, Asaf lo expresa así, dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Cuando vemos nuestros puntos de apoyo, lo que estamos diciendo, aquí donde yo me paro, es lo que me está sosteniendo. Si esto donde yo me estoy parando en términos de dudas y de la fe, si esto donde yo me estoy parando en términos de mi fe es algo que se va a mover, definitivamente me voy a caer. Es importante ver que el versículo 18 pues viene después del versículo 17, porque en el versículo 17 él está diciendo, entonces entré en tu santuario. Y es importante porque esto es como que tiene un orden,
como después de empezar a resolver mis dudas a través de experimentar de nuevo a Dios, ahora en el versículo 18, donde Él está expresando que en verdad los pones a ellos, a los que están prosperando, los pones en un camino resbaladizo y hace que se deslicen y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestra vida, no importa lo que tú creas, en nuestra vida nunca es un asunto de creer o no creer, porque siempre es un acto de fe. El cristianismo es un acto de fe. Pero para dejar de creer en el cristianismo, obligatoriamente tienes que creer en otra cosa. ¿Por qué? No se puede probar que Dios existe, pero tampoco se puede probar que Dios no existe. Lo que estás decidiendo es dónde vas a poner tus pies, y eso siempre va a ser un acto de fe. Sea lo que sea, siempre va a ser un acto de fe. Hay un autor, escribe también alrededor de C.S. Lewis y utiliza mucho de su forma de escribir. Se llama Sheldon Van Auken, holandés, pero ya vivía en Estados Unidos, y escribe un libro que se llama Misericordia Severa. Y él dice algo, él dice que cuando él era estudiante, él creía que el asunto era con creer o no creer, pero se da cuenta que hay una brecha entre lo posible y lo probable. ¿Sí? Una brecha entre lo que es posible y lo que es probable. Y él quería que para poner su fe en Jesús pudiera tener una certeza completa, una certeza del 100%, pero eso no existía. Sabía, pero se dio cuenta entonces que no hacerlo también necesitaba un salto de fe. Porque si no puedes probar la no existencia, entonces también saltar hacia no creer en Jesús era un salto de fe. Espero que me estés siguiendo. Creer es un salto de fe. No creer también exige un salto de fe, porque no hay la certeza 100% de Dios no existe, ni hay la certeza de 100% de Dios existe. Por ende, cualquier decisión que tú tomes sigue siendo un acto, un salto de fe, un acto de fe. No puedo rechazar, es decir, para ponerlo en estos términos, no podemos rechazar a Jesús sin fe. No podemos rechazar a Jesús sin fe. Y lo que él dice, simplemente sentí que era más una certeza, había una certeza más grande, y por eso salté y abracé la fe. Blaise Pascal, en el siglo XVIII, él dice, no hay pruebas, ¿sí? No hay pruebas, pero independientemente de que no haya pruebas, tú tienes que elegir vivir de una manera. Entonces, si tú eliges vivir como si Dios existe, como si Dios sí existe, y eliges seguir lo que Jesús expone y lo que podemos encontrar en la Biblia, vas a vivir de una manera. Claro, hay un riesgo de pronto que te vas a perder alguna diversión en la vida, supuestamente, pero no hay un riesgo eterno. ¿Sí? Si tú eliges vivir como Dios dice que debemos vivir, va a haber algún riesgo, te puedes perder algunas cosas, pero no hay un riesgo eterno, de acuerdo a lo que Dios mismo dice. Pero si tú eliges vivir como si Dios no existiera, sí hay un riesgo eterno. En últimas, tú estás apostando tu vida eterna a un acto de fe. Tú decides si crees en Dios o si no crees en Dios, decides vivir de una manera, si decides creer en Dios y seguir al Dios de la Biblia, o vives como si este Dios no existiera. Y en los dos estás haciendo un acto de fe y estás apostando tu vida eterna a ese acto de fe. ¿Crees o no crees en el Evangelio? Asaf mismo lo que está expresando es que el cristianismo tiene problemas, porque si existe un Dios bueno, como él afirma en el versículo 1, porque hay tanta injusticia. Pero se dio cuenta que donde ellos, los que no creen en Dios, ponen sus pies, trae más problemas. Y termina diciendo, y por eso yo soy cristiano. Ahora miremoslo desde el punto de vista de un filósofo. Un filósofo dice,
Piensa en el dolor y en el sufrimiento, piensa en la maldad más espantosa que tú y yo podemos experimentar, que además lo vemos. Ni siquiera tenemos que tener una imaginación muy grande para darnos cuenta de que esa maldad espantosa existe en nuestro mundo. Piensa en eso. Y tú sabes que pensar en eso trae un problema para cualquiera que trae en Dios. Pero sabes, ese problema no es tan grande para los que creemos en Dios como para aquellos que no creen en Dios. Lo voy a poner de esta manera. Si somos un proceso natural, si todo es, por ejemplo, el proceso de la evolución, pues si somos eso, pues entonces no hay tal cosa como la moral. Y entonces, si no hay tal cosa como la moral, ¿por qué te molestaría esa maldad absoluta que vivimos? Si somos simplemente un proceso natural de la evolución, ¿por qué te molestaría que existiera eso si no existe moral para que te moleste algo que te parece inmoral? Si no debería existir. Al mismo tiempo, todo es natural. ¿Sí? Por eso decimos que el problema es mayor para aquellos que dicen que no, Dios no existe. Porque si Dios no existe, aquello que te indigna no te debería indignar. Y volvemos al punto de que si no hay base para la indignación, y fue esa indignación en principio la que te lleva a dudar de Dios, pues te quedas sin ningún argumento. Si todo es natural, si está bien que el fuerte acabe con el débil, si eso es parte natural, si la maldad espantosa es parte de un proceso natural de evolución y Dios no existe, pues no te debería molestar, no te debería indignar, porque al fin y al cabo esa indignación es la que te lleva a dudar de Dios. Entonces, ¿por qué hay indignación si no hay moral? Porque Dios no existe. Y eso tiene que ver con dónde estás poniendo tus pies, en qué estás creyendo, porque ya quedamos en que no es que podamos hablar de creer o no creer, sino más bien en qué estás creyendo. Siempre va a haber una brecha, siempre se va a necesitar un salto de fe, y es preguntarte tú dónde estás parado, cuál es tu punto de apoyo, qué tan estable es eso. Tendemos a confiar en el dinero, el poder, la belleza, el éxito, pero todo eso se desvanece para todos. Pero si no tienes a Dios, entonces no te queda nada. Sí, creer es difícil, pero no creer es más difícil. Estás parado en un punto, en una roca muy resbaladiza. Y eso fue lo que comprendió Asaf. Vamos para el último punto. Siente su mano. Vamos a leer del versículo 21 y 22, pero el punto está en el versículo 23, pero el 21 y el 22 dicen: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro, por eso que estaba haciendo la duda en el corazón. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Si tú quieres curar tus dudas, pues hay un momento en donde dudas de tus dudas, hay un momento en donde experimentas un ambiente que te ayuda, hay un momento en que tienes que comparar el punto de apoyo sobre el cual estás viviendo, pero normalmente lo que tiende a pasar es que tenemos miedo de encontrarnos con Dios, tenemos miedo de que Él qué nos hará, de que Él qué nos pedirá, de que si nos aceptará o no nos aceptará, porque hemos dudado de Él, hemos vivido gracias a esa duda, hemos experimentado todo lo que la duda nos trae y hemos vivido nuestra vida de cualquier manera que nos ha llevado esa fe que tenemos del hecho de que Dios no existe, que ahora acercarnos a Dios nos puede generar un miedo que es real. Pero en el 23 Asaf nos da una respuesta muy importante y dice: sin embargo, sé, todavía te pertenezco, me tomas de tu mano. Lo que está diciendo Asaf es: yo siento tu mano, pude haber actuado como un animal, como dice el versículo 22, sin entendimiento. Yo pude haber actuado así, pero tú me tratas como un hijo. Tengo la completa seguridad de que
un Dios bondadoso sana todas las dudas que tenemos, que podemos vivir. ¿Cómo experimento a Dios en ese ambiente en el que de pronto en la iglesia, de pronto en este momento, a través de esta reunión en donde estamos experimentando quién es Dios, oramos, cantamos, hablamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Asaf hizo lo mismo, él dice que fue al templo y lo que encontró allá seguramente fue esos sacrificios que se hacen por el pecado. Y nosotros tenemos más información y podemos encontrar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, se sacrificó por cada uno de nosotros. Por eso, y es entre una pregunta y una respuesta, ¿cómo puedes estar seguro, segura, de que sin importar nada, si te acercas a Dios, Él te va a sostener con su mano? Hay una canción, es un himno, es antiguo, pronto ya no lo cantamos, pero dice: cuando la oscuridad esconde su hermoso rostro, descanso en su gracia inmutable. Cuando la oscuridad, cuando las dudas, cuando no sientes a Dios, cuando todo eso esconde quién es Dios, puedes descansar en su gracia inmutable. ¿Y sabes por qué? Porque una persona, como decía Asaf, yo traté de vivir mi vida puramente, traté de hacer todo al derecho y las cosas no estaban saliendo bien. ¿Sabes qué? Hay una persona que vivía 100% como Dios quería y Dios en un momento escondió su mano, escondió su rostro de él. Cuando Jesús estaba en la cruz, fue el momento de mayor inestabilidad porque Dios en la cruz soltó la mano de Jesús. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque le hizo a él lo que merecen todos los escépticos. ¿Sabes para qué? Para que todos los escépticos podamos saber que a pesar de todo, Dios nunca soltará tu mano. Esa es su gracia. Jesús fue el sustituto, asumió lo que tú y yo merecíamos, y eso puede resolver totalmente nuestras dudas. Cuando la oscuridad esconde su hermoso rostro, puedes descansar en su gracia inmutable que nunca cambia. Recuerda, duda de tus dudas, experimenta a Dios, compara tus puntos de apoyo, siente su mano. Seguimos con una canción que yo los invito a cantar porque es una canción entre una oración, pero también una respuesta de parte de Dios. Esta canción nos invita a que podamos entregar nuestras dudas y nuestros temores para que lo podamos experimentar a Él, porque Él nos conoce, porque Él es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Él es el lugar seguro. Cantemos con todo nuestro corazón.